Colocamos ese de título, Ese lo es de el título, dimensión sí. social. Vale. Ese ya es nuestro título. ¿Cuál es el título? Dimensión social. Gracias. Dimensión social, necesitamos conocer a los demás. Ese es el título. Bien. Vamos a dar comienzo ya a nuestro tema. Vamos a hablar hoy sobre la dimensión social y lo que necesitamos para conocer a los demás. El ser humano, por lo general, se desenvuelve, crece y fortalece en medio de los otros, porque son medios por el cual accede a construir su propia identidad. Es decir, por lo general el ser humano siempre está pendiente a, a crecer en la sociedad, estar con la sociedad. Y este estar con la sociedad va a implicar conocer, acercarse a los otros. Y eso, los otros también va a implicar conocerme a mí mismo, acercarse al conocimiento de uno mismo. El ser humano es un ser social, donde se desenvuelve en todos los ámbitos de la vida y la sociedad. No podemos pensar al ser humano como alguien que está fuera de la sociedad, no es un ente que está aislado de la sociedad, está inmerso en la sociedad. Y en esta dimensión del ser humano se descubre un ser único e irrepetible. Es decir, dentro de la sociedad, cada uno de nosotros nos vamos descubriendo como seres únicos e irrepetibles. Estos seres únicos e irrepetibles va a implicar de que buscamos de alguna manera construir nuestra identidad. Dentro de lo que es la sociedad vamos a ir construyendo nuestra identidad. Identidad que nos va a ir marcando, identidad que nos va a ir estableciendo lo que somos. Para aprender un poco de la dimensión social, vamos a afirmar de que el ser humano aislado como tal no existe, ya que vive una constante relación con los otros. Decíamos de que al ser un ser social, como un ente aislado, como alguien aislado, no existe, no se podría realizar, sino que siempre está en relación con los otros. Por ello, el ser humano construye sistemas de vínculos que modifican la situación del medio. O sea, hay tipos de relación, tipos de vínculos que me van a ayudar a modificar la situación con el que estoy viviendo, ¿no? Y esta dimensión social va a integrar los siguientes medios. La relación consigo mismo, es decir, una construcción de identidad, ¿no?, que más adelante vamos a ir analizando poco a poco. La relación con otros seres humanos. Esta relación va a ayudar a autorreafirmarme, a encontrar mi identidad, a reafirmar aquella identidad que yo tengo. La relación con la realidad física, es decir, las exigencias del medio geográfico con el que me rodea. Y también la relación con la sociedad y la cultura,
es decir, un sentido de pertenencia e identificación dentro de lo que es estas, ¿no? Estas interrelaciones se producen en un tiempo, en lugares y en espacios determinados, y le permiten al ser humano construir y satisfacer sus intereses. No están aislados del tiempo, están dentro de un margen del tiempo, dentro de un lugar establecido y dentro de un espacio también, un espacio que la sociedad brinda, ¿no? Por eso se habla de estas interrelaciones que se producen no, no están aislados de estos tiempo, lugar y espacio. Y en esto vamos a entrar lo que se llaman las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales influyen directamente desde la interacción más simple entre dos personas hasta las más complejas al interior del grupo. Estas relaciones estas influencias, por ejemplo, está el tema de la amistad. El típico ejemplo, digamos, es cuando me junto con alguien, con una persona, y se ha vuelto mi mejor amigo, yo adopto su forma de hablar y él la mía. Hay una influencia directamente de esa persona. No sé, de repente una palabra que él siempre dice, una palabra que yo siempre digo, se vuelve parte de esa persona, ¿no? O sea, hay una influencia directa entre dos personas. Estas dos personas, hasta las más complejas, ¿no? Dentro de un grupo de amigos, cómo se relaciona, cómo se van dando, ¿no? La relación de amigos del curso, por ejemplo. Hay una influencia directamente, cómo piensa el curso, cómo se mueve el curso. Bien. Después tenemos la que es esta relaciones interpersonales lo va a estudiar concretamente lo que es la psicología social. La psicología social, y esto es importante, va a estudiar la importancia de la actividad del individuo, influenciado por otros individuos. Es decir, el centro de estudio de la psicología social va a ser el individuo, lo que hace, su actividad concreta diaria en medio de la sociedad. Y esta sociedad va a influenciar a este individuo concreto, otros individuos, ¿no? Influenciado por otros individuos, porque la sociedad está conformada por varios individuos, ¿no? Por tanto, esta psicología social lo que va a hacer es estudiar la importancia de la actividad del individuo, influenciado por otros individuos que están en este sentido, ¿no? A partir de esto, esta psicología sostiene que a partir de una inclinación positiva hacia el grupo o una actitud negativa, una inclinación positiva, por ejemplo, que va a crear valores, que va a crear, eh, que va a crear ciertos aspectos en el individuo o actitudes negativas de rechazo, de negatividad, de violencia, la conducta de un individuo u otro, la conducta del individuo, ya sea en un aspecto positivo o en un aspecto negativo, está determinada socialmente. Es decir, mi conducta, de que yo sea buen tipo, un ejemplo,
está determinada de que socialmente acepte a los otros individuos como tal, o de que yo sea un mal geniado, un tipo, una persona mala onda. Va a ser como cierto rechazo al conjunto de la colectividad, de la sociedad. Por lo general, la sociedad va a ir determinando ciertos comportamientos, ciertas formas de pensar, ciertas formas de, de marcar lo que es el individuo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Bien. Sí. Entonces, continuamos. Ahora vamos a entrar en lo que, vamos a volver un poquito en lo que es la dimensión social. La dimensión social se va a jugar 4 grados de relación. 4 grados de relación que va a implicar. La primera relación consigo mismo, una relación conmigo mismo. Esta relación conmigo mismo que va a implicar una necesidad de construir una identidad, un yo, lo que yo soy. Si yo no me relaciono conmigo mismo, no voy a construir una identidad y por tanto me voy a dejar marcar o voy a construir, me voy a marcar, me voy a armar máscaras de lo que no soy para poder encajar dentro de lo que es una sociedad. Bien, o sea, esta dimensión social que implica primero una relación conmigo mismo, justamente porque necesito construir una identidad, necesito marcar lo que yo soy. En una segunda instancia, es la relación con los otros seres humanos. La relación con los otros seres humanos va a implicar una necesidad de identificación con otros seres. Es decir, yo me identifico con Pedrito porque Pedrito me cae bien y Pedrito tiene muchas cosas que son muy parecidas a mí y con Pedrito puedo hablar. Y esto me va a ayudar a autoafirmar lo que yo soy. Yo me identifico con este grupo de amigos porque con este grupo de amigos puedo desarrollarme, puedo darme a conocer. Y eso ayuda a que dar a conocer mi identificación, dar a conocer aquella identidad que tengo para autoafirmarme. Porque la identidad que yo tengo resulta de que no se, si no la demuestro a los otros, no puedo darla a conocer. No la puedo presentar a los demás. Por eso es una identificación con los otros. Me identifico también con otros grupos. Y esa identificación con otros grupos hace que yo me autoafirme, que yo esté más seguro de mi identidad. En una tercera instancia está la relación con la realidad física. Es decir, aquí va a partir de la necesidad que viene como exigencia del medio geográfico. El medio geográfico va a influenciar mucho en mi identidad y en mis relaciones. Por ejemplo, el medio geográfico siempre se dice de que el boliviano es un poquito más introvertido, capaz que por el medio en el que lo rodea. Concretamente, podríamos decir nosotros como bolivianos, podríamos decir que es más introvertido el que vive en el lado del occidente, porque resulta de que el medio que los rodea está marcando cierta determinada, está marcando su personalidad. El paceño concretamente vive en una hollada y por tanto, al vivir en esa hollada,
¿Qué pasa? Que por lo general es más cerrado, más introvertido que alguien que vive en una planicie, que es más abierto, más tiene una visión más extensa, más abierta o un pensamiento más abierto frente a lo que es, digamos, un paseño que está rodeado de montañas, que de alguna forma tiene un pensamiento más limitado. Esta relación geográfica mucho va a depender también en el ámbito en los que nos criamos, ¿no? O sea, el ámbito geográfico donde vivo y el ámbito geográfico familiar o el núcleo familiar, que eso vendría a ser ya el cuarto punto, que es la relación con la sociedad y la cultura. Y esta relación con la sociedad y la cultura va a partir de lo que es la necesidad, la necesidad de pertenencia, pertenezco a una cultura determinada, a una sociedad determinada, y me identifico con esta. El pertenecer me da bases fundamentales para crear una identidad, para identificarme con algo. Y como me identifico con este grupo, bueno, voy creyendo estas bases. Y por eso estas interrelaciones, ¿qué va a pasar? Como hemos dicho, se va a producir en tiempos, en lugares y situaciones y espacios determinados. No es lo mismo, y hay que entender aquí en este aspecto de que una forma de relacionarse en un tiempo, qué sé yo, en los años 20 o en los 90, la forma de relacionarse socialmente, que la forma de relacionarme socialmente hoy. Los lugares, los lugares van a determinar también las situaciones y los espacios que se van dando, ¿no? Y esto va a ayudar en su integración para que permita al ser humano construir y satisfacer las necesidades que tiene y los mismos intereses. Satisfacer tanto necesidades como intereses. ¿Y cuáles son las necesidades sociales del ser humano? Bueno, las necesidades más importantes por la influencia en la estructura de la personalidad del ser humano, pues en primer lugar tenemos la necesidad de pertenencia, ¿no? A cualquier conformación social, es decir, yo pertenezco a un grupo social determinado y me siento, tengo esta necesidad de pertenecer a algo, porque en esta necesidad de pertenecer a algo voy a reafirmar mi identidad como el yo, ¿no? Después tenemos la necesidad de relacionamiento, de la forma en que me voy a relacionar con los otros y al mismo tiempo de reconocimiento social. Es decir, que la sociedad me reconoce a mí también como ser humano, como individuo y como un ser único. En la medida en que yo me voy relacionando con los otros van reconociendo en mí un ser único. Y también la necesidad de llevar una vida comunitaria. No podemos ser seres aislados, no podemos, no podemos vivir como seres aislados. Es cierto que en algún tiempo la iglesia sobre todo ha propuesto un estilo de vida eh, eremítica, es decir, se iban al cerro a vivir solos, pero con el transcurso del tiempo se han dado cuenta de que estas personas necesitaban de la gente, necesitaban del contacto. Es cierto que el primer contacto era con Dios, pero ese contacto necesitaba ser con cable en tierra, ¿no? Necesitaba de un contacto con la gente y es donde nacen las comunidades. Y también la necesidad de referentes de identificación.
Estos referentes de identificación, por lo general, son los modelos con los cuales voy forjando mi personalidad. ¿Qué tipo de personalidad creo? Y voy formando estos modelos. Y estos modelos provienen, por lo general, de la familia, que es el primer núcleo social en el que nosotros crecemos, nos movemos, y también del ambiente sociocultural. Este ambiente que va marcando ciertas formas o ciertas perspectivas de personas, planteando ciertos modelos y ese tipo de modelos los voy creando. No veamos modelos como que algo que está fuera de foco. Dime, Eric. Profe, tengo una preguntita respecto a la de la psicología social. Profe, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre psicología social y psicología comunitaria? La psicología comunitaria se va a basar en un ámbito más chiquito. Va a ir en un ámbito más pequeño, más reducido. Una comunidad puede estar conformada por 15 personas. La psicología social va a ir en el influjo, podemos hablar de un ámbito más grande, podemos hablar de un ámbito de la ciudad. Cuando hablamos de sociedad, podemos estar hablando ya de un núcleo establecido con reglas y normas establecidas. Una comunidad puede estar recién creciendo por ese lado. Jorge, Ah, levantaste la mano. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué hay de las personas, ermitañas o que viven en soledad? Por eso, en ese caso, porque hay que aceptar ese estilo de vida, necesitan hacer un cable en tierra. Y dentro de ese cable en tierra tienen que tener contacto con ciertas personas cada cierto tiempo. Por el hecho de que, de alguna forma, lo que están recibiendo en la vida en soledad tienen que comunicarlo. ¿Y dónde lo comunican? Con las personas. De alguna forma, no es que hagan cable tierra todos los días, sino personas que viven en ermitañas, de alguna forma tienen que hacer cable en tierra comunicando aquello que están recibiendo. Por eso mucha gente que piensa que viven, los buscan. En la antigüedad buscaban a los ermitaños para pedirles consejos, por ejemplo. Y con el contacto con esa gente era su cable en tierra, porque si no podrían caer en un desequilibrio psicológico medio peligroso, ¿no? De volverse, pasar hacia la locura. Alguien más levantó la mano. ¿Quién fue? Bien. Dentro de esto, de esta ayuda de necesidad, va a entrar lo que es la conformación del yo. El yo nos va a designar como primera persona, en primera instancia. Hay que tener en cuenta esto, que el yo nos designa como primera persona. Por ello, es el producto de un complejo y largo proceso de relaciones entre sus sistemas biológico, psicológico y social. Hemos hablado un poco de la dimensión biológica, de cómo entender el proceso del cerebro humano y todo ello, la dimensión psicológica, el comportamiento, la conducta y todo ello, y ahora lo social, ¿no? Y el producto concreto de estas relaciones se va a integrar y consolidar en el saber, el sentir, el hacer, el pensar, en un eje que va a enfocar estas tres dimensiones que va a regular de punto de encuentro y salida de nuestras emociones.
Es decir, todo este producto concreto de la conformación del yo se va a basar en estas tres relaciones, biológico, psicológico, social, y estos tres van a ser el punto de encuentro de, de nuestro saber, de nuestro sentir y nuestro pensar para consolidar nuestras emociones, de cada una de nuestras emociones. Y para ello hay un filósofo, un psicólogo que habla de las fases de la estructura del yo, que es Henry Gay. Estas fases son 4, que dice el yo como sujeto de su propio conocimiento. Este yo, el yo, se instituye como ser razonable y capaz de juicio. Es decir, seres racionales que somos capaces de pensar. Y frente a este pensar podemos generar juicios. Después, el yo como artesano de su propio mundo. ¿Qué va a hacer? Va a vincular el mundo a través de pensamientos, sentimientos e ideas que presentan la concepción del mundo de la cual es el centro. Bien, o sea, la persona va a partir de lo que va formando su concepción del mundo, él va a formar el centro de esa concepción. Después tenemos el yo como autor de su propia persona, que ¿qué va a hacer? Se va a identificar a un personaje que asume su papel y estado social. El autor de su propia persona va a decir, bueno, a mí me toca, yo voy a ser policía. Me identifico con ese personaje de policía y voy a asumir dentro de lo que es el estado social. Y después el yo como dueño de su propio carácter. Y esto es la forma de la fisionomía individual, basada en la particularidad de sus maneras de sentir, actuar y querer. Yo formo mi carácter. Y esto está basado en esto, sentir lo que yo siento y en base a lo que yo siento voy a actuar. Y en lo que actúo voy a querer algo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero forjar? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿No? Y aquí podemos hablar una relación con el medio ambiente o una relación ecológica, que sí influye en mi relación con la naturaleza, pensándolo desde un aspecto, sí, como lo hemos visto en filosofía, desde un aspecto con la naturaleza también, una relación intrínseca, pero también marca el desarrollo psicológico-social del ser humano, debido a que influye directamente en el crecimiento. Si se ponen a pensar y analizar las cosas, un Canva es mucho más abierto que un paseño. Y es justamente esta relación con el medio ambiente que se tiene. Esta relación que va marcando con el medio ambiente. Uno puede decir, pero ¿por qué? Muchas veces la cultura es lo que los lleva. He conocido personas, por ejemplo, chilenos, conozco chilenos, de que son medio cerrados, pero cuando ah, me explicaron de que el medio geográfico es que los hace así, porque a un lado tienen el mar y al otro lado tienen cerros, y no tienen por dónde abrirse. Que, por ejemplo, un brasilero que es más abierto, más jovial, ¿no? Y para ir finalizando, que ya se nos está yendo el tiempo, decimos de que el ser humano se desenvuelve y encuentra su identificación en medio de un grupo social que va a ayudar a determinar su comportamiento. Este grupo social ayuda al comportamiento de la persona. Y la sociedad o grupo ayuda al individuo a poder conseguir una identidad de pertenencia y al mismo tiempo ayudar a moverse con confianza y sentido de pertenencia en aquel grupo que se desenvuelve el ser humano. Hasta aquí llegamos con el tema. ¿Tienen algunas preguntas?
No tienen preguntas. No, la verdad está interesante el tema. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime, Jorge. ¿Cómo compensan las personas que viven en soledad eh, la necesidad de pertenencia a una sociedad? O sea, los ermitaños en el del bosque, digamos, no tienen, aunque tengan los cables que usted dice, no tienen una sociedad definida. Ujú. ¿Y cómo compensarían eso? Ese sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia compensarían con el medio geográfico en el que se encuentran. Es decir, con la relación que tendrían, si vive en una montaña, la relación que tiene con la montaña. Y esa relación con la montaña lo va a ayudar a trascender, a tener una relación con lo divino. Y de esa forma se podría decir que se compensaría esta relación social con, con estas personas. En la medida que el ermitaño se relaciona con lo divino, se va a relacionar con la naturaleza. Y ese va a ser su medio social. Que después, obviamente, como decía, tiene que tener un cable en tierra para comunicarse con personas, con los otros iguales a él, ¿no? Pero lo principal sería estas dos relaciones concretas, naturaleza con lo divino. Gracias, profe. Ya. Bien, antes que nos gane el tiempo, les explico un poco la práctica. La práctica va a ser facilita. Van a responder las preguntitas que que están por ahí. ¿Qué produce las interrelaciones y qué permite al ser humano? ¿Qué estudia la psicología social? ¿Cómo se integra la relación social? ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? ¿Cuáles son las fases de la estructura del yo? Y la actividad del libro, para que no quede al aire nuestro libro, van a ser la página 47, que es vocabulario, la 48 es un pequeño cuestionario y la 49, que es tema de reflexión. Éxito. Éxito van a Vale. realizar. Todo sencillito. Así que ahorita este se los paso al grupo y bueno, lo van a estar trabajando. Ya, pero es una pregunta, ¿pasó asistencia? ¿Cómo? Ah, sí, Que si allá y ella. sí, sí. Ya he visto quiénes están y quiénes no están. Y quiénes han llegado tarde y quiénes no. Así es. Bien, Vale. entonces nos veremos para la siguiente. Cuídense mucho. Chao, profe, igualmente, cuídese. Chao. Salga. Adiós, profe. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, profe.